Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Shalom Aníbal, Noris, Diego, Ángel, Luis, Meli, Blanca, Gaby, Jorge, Shalom Alfonso, Elisa, Johnny, Jairo, Lina. Sean todos bienvenidos, hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de algunos engaños más. Vamos a empezar con la parte de los pilares del engaño, o sea, las cosas sobre las cuales se sustenta la gran mentira. Son muchos conceptos separados, los vamos a ir viendo uno por uno. Algunos conceptos básicos acerca de las traducciones. De uno solo ha hecho toda raza de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Él ha determinado de antemano el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Yahweh, a ver si de alguna manera, aunque sea a tientas, palpan y lo hallan. Aunque a la verdad él no está lejos de ninguno de nosotros. Dice Maaseh, el libro de Hechos, en el capítulo 17. De esta manera, Shaul describió la búsqueda humana universal acerca del significado de la creación y la existencia, para qué estamos, de dónde venimos, ese tipo de preguntas que todo el mundo se ha hecho alguna vez, ¿no es cierto? Tratar de descubrir un propósito en el universo es en gran medida buscar al Elohim de la creación y de la humanidad. Las escrituras afirman que hay un Elohim que opera el universo de acuerdo con un propósito divino supremo y también lo revelan, su naturaleza, sus objetivos, su actividad y esto último particularmente en relación con la humanidad. La cuestión importante se refiere al destino final de la gran masa de la humanidad que generación tras generación pasa a lo invisible. A algunos, los que han escuchado y recibido la buena nueva acerca de Yeshua y la resurrección, se les ha asegurado una vida futura con el Adón, pero en sí forman solo una pequeña porción de la raza humana y el resto. Como respuesta y hablando en términos generales, los teólogos y estudiosos han presentado tres respuestas, ¿no es cierto?, bastante contradictorias, aun cuando cada una de ellas, según sus proponentes, está sólidamente basada en evidencia bíblica, lo cual es una paradoja, no pueden todos tener la razón, teniendo conclusiones diferentes, ¿no es cierto?, pero los hombres construyen sus castillos filosóficos sobre paradojas literalmente. Estas respuestas son: primera, los perdidos sufrirán un castigo sin fin en el infierno. Segunda, solo los creyentes tienen vida eterna. El resto permanece muerto o resucita para ser juzgado y después es aniquilado. Tercera, la resurrección, el juicio y la disciplina de los perdidos son procesos que conducen a la reconciliación final con Elohim a través de su Hijo y el consiguiente deleite de su gracia. Aquellos que se aferran a la primera doctrina señalan pasajes en las versiones comunes donde eterno o perpetuo se aplica al estado de los perdidos, pero aquellos que sostienen la segunda y tercera doctrinas interpretan estos textos de manera muy diferente. Entonces, podemos usar Matías 25:46 como ejemplo. La gran mayoría de las traducciones dice algo parecido, porque varían las palabras, ¿no es cierto? Pero básicamente todas se centran en decir, entonces estos irán al castigo eterno. Ahora bien, si castigo eterno es la traducción correcta de Ionian Colasin y castigo incesante que no termina, una cosa así sería el significado que quieren poner, ¿no es cierto? Porque castigo eterno es un castigo que no termina nunca. Y si el pasaje se refiere a individuos, entonces la primera doctrina realmente estaría declarada en este pasaje. Ahora bien, los expositores que favorecen la segunda doctrina dirán que el significado de Ionian Colasin es un castigo irreversible, pero que termina con la muerte. No un castigo continuo de las personas que se mantienen con vida sin ningún otro propósito más que la tortura. Finalmente, los que adhieren a la tercera doctrina rechazan las dos interpretaciones anteriores y señalan que Colasin básicamente significaba poda, ¿sí? Y que este paso bien puede traducirse como disciplina, castigo o corrección, es decir, un proceso y no una finalidad, y que aionios no siempre y probablemente nunca significó eterno o interminable, ¿sí? O perpetuo o lo que sea. Bien, estas cosas las vamos a ir estudiando una por una, sí, porque son todas pilares, justamente, cada uno tiene un estudio por separado.
Acá tenemos que abrir un pequeño paréntesis y aclarar un par de cosas. El 99,99% de las doctrinas se levantan desde el idioma inglés, ¿sí? Es decir, desde una forma de estructuración gramatical de habla inglesa, no solo en la actualidad, también ha sido así desde antiguo. Así, por ejemplo, la primera edición de la Reina Valera, es la que hoy se conoce como Biblia del Oso, si la han visto en algún lugar, es así llamada por la ilustración de la que tenía delante de un oso con un panal de miel, ¿sí? Y esta fue realizada por Casiodoro de Reina. De ahí viene el nombre, ¿sí? Un monje jerónimo que estaba escapando de la persecución de la Inquisición, o sea que no estaba muy bien visto, ¿no es cierto?, por el papado. Esta traducción se basó en el texto masorético hebreo, según lo declara el propio autor en la introducción, ¿sí? Y como consideraba que la Vulgata latina ya había cumplido con su papel y contenía errores y cambios, prefirió usar como fuente secundaria, es decir, fuente de apoyo, ¿sí?, la traducción al latín de Santo Españino, ¿no es cierto?, una traducción del 1500, corrigiendo la versión masorética cada vez que se apartaba de las citas del antiguo, del Tanaj, ¿no es cierto?, al Nuevo Testamento. Tuvo siempre a mano para resolver todas las dudas la Biblia de Ferrara, otra traducción de la época, que es una traducción del hebreo al judeo español, usada por los judíos sefardíes, que son los judíos de España, ¿sí? Que Reina consideraba en gran estima, ¿no es cierto? Para la traducción del Berij Hadashah, la Reina se basó en versiones posteriores a la segunda edición del Textus Receptus, ¿sí?, que es la base normalmente que más se utiliza para las traducciones modernas del Berij Hadashah, justamente. Al parecer, Reina también tuvo a la vista, o sea, estuvo mirando otras versiones, ¿no es cierto?, del Berij Hadashah de otros autores, estuvo mirando. Esto es normalmente el proceso que se hace para hacer las traducciones. Todo el mundo mira un poco a ver qué es lo que hizo el otro para sacarse dudas en cuanto a, bueno, cómo se traducen ciertos pasajes, sobre todo los más difíciles. La segunda edición fue la de Cipriano de Valera. Por eso la Reina Valera tiene estos dos nombres de estos dos autores. Y esta fue en 1600. Y esta fue llamada la Biblia del Cántaro, la primera versión, ¿no es cierto? Ahora, a partir de ahí en adelante, fueron todas las versiones Reina Valera tanto, y después viene el año, ¿no es cierto? Todas realizaron sus cambios según les parecía mejor. La Valera de 1602, que se llama Valera Purificada, es supuestamente una revisión de la Biblia del Cántaro, o sea, de la de Valera, ¿no es cierto?, hecha por una iglesia bautista de Monterrey, en México, ¿sí?, que finalmente fue terminada en 2007 y 2008. Para que vean cómo ha quedado la cosa. O sea, quedó abandonada y quedó como un documento histórico, vamos a decir, y fue retomada y terminada no hace muchos años. Está basada en el Tanaj, en el texto masorético de un Ben Isaac, un judío, ¿no es cierto? El nombre es judío. Y para el Berij Hadashah está basada en otro Textus Receptus. O sea, el texto recibido quiere decir Textus Receptus, ¿sí? Es una versión criticada, ¿sí?, por diferentes grupos, porque ha hecho muchísimos cambios textuales y, por ejemplo, fue una de las primeras que cambió el nombre Jehová, que ya sabemos que está equivocado, por el título Señor, en mayúsculas, ¿sí?, intentando copiar a la Biblia King James, que si ustedes miran la King James van a ver que dice Lord con mayúsculas completas. De ahí que sale la moda que muchos han adoptado de poner el nombre de Yahweh como se les antoja escribirlo a cada uno, todo en mayúscula. Entonces, todas estas cosas son más, por así decir, el crecimiento de la base bíblica sobre la cual se apoya casi todo lo que sean traducciones en castellano. Tenemos la Reina Valera, Reina Valera Gómez, sí, que es una revisión de 1909 también, hecha por un bautista que se llamaba Gómez justamente, sí, y esta versión es la más basada en la Biblia King James, justamente, que en las verdaderas fuentes de los códices. Entonces, esta versión también ha sido muy criticada y no bien recibida.
Ha habido otras ediciones, pero lo que nos importa saber es la conformación de lo que, de ser una nueva edición, con correcciones supuestas, que es lo que nos dicen siempre, si pasa a transformarse en fuente. Y este es un problema. Si yo tengo una fuente y saco algo de la fuente, esto no se puede transformar en fuente. La única excepción sería que esto desaparezca por algún accidente, ¿no es cierto? Y entonces esa fuente original ya no esté más. Entonces las otras pasan a ser fuentes, aunque fuentes secundarias, ¿no es cierto? Por así decir, una fuente que no es la original. De cualquier manera, lo que acá se hace es tomar tanto la base de los códices, tanto la base de los originales en hebreo y en griego, como todas las otras Biblias, y ponerlas a todas en un mismo nivel. Todas se llaman, por así decir, fuentes, se les da la misma relevancia. Esto es obra de la carne, que siempre trata de mejorar lo que ya está. ¿Sí? En vez de ver si las traducciones no deberían mejor encararse nuevamente desde cero. Si está mal, encaren nuevamente desde cero, desde los originales en hebreo y en griego, obviamente, ¿no es cierto? Comparando los diferentes manuscritos entre sí, obviamente, eso está correcto, y tal vez cotejando la forma en que algunas versiones traducen, inclusive en otros idiomas, saber cómo se traducen diferentes idiomas, para entender las expresiones, ¿no es cierto? Pero siempre realizando toda la tarea, no con ruaj de erudición y consenso de uso humano, sino mucho más buscando el significado original que el autor, que Yahweh, no los hombres, ¿sí?, buscó dar al mensaje. Como podemos ver, las traducciones se basan unas en otras. O sea, se va ido acumulando y allá abajo quedan medio olvidados, medio tapados los originales. No que no los vayan a consultar, yo estoy segura de que sí los consultan, pero al mismo tiempo ha ido creciendo, por otro lado, la cantidad de erudición, montaña de producción de la erudición, que simple y sencillamente ha traído mucha confusión. Entonces, de esta manera estas traducciones se retroalimentan unas de otras y así consiguen terminar defendiendo sus propias doctrinas. Porque es muy fácil. Si yo escribo un libro, vamos a suponer, ¿no es cierto?, acerca de X tema, para defenderlo cito a mi marido que escribe otro libro del mismo tema, y después cito a mi hijo, a mi tío y a mi primo en segundo grado, y toda la familia habla exactamente lo mismo, esas citas son válidas. No, no lo son. Eso ahí se llama intereses creados y no se puede levantar de esa manera ese tipo de erudición. Eso lo han utilizado mucho también los últimos gnósticos en las últimas décadas para levantar falsas doctrinas en las cuales se apoyan unos a otros, citándose libros unos con otros, en los cuales si ustedes van a buscar las citas reales que ellos colocan, no las van a encontrar. Porque yo las he buscado y sé que no, la mayoría no están en internet. O se citan unos a otros todo el tiempo. Mientras tanto, todos evidentemente hablan de la misma cosa. Entonces, de esta manera se puede sustentar muy fácilmente cualquier doctrina que uno quiera, ¿no es cierto? Y dar por como cita a la versión fulano de tal y, porque esa versión dice esto, entonces, bueno, entonces esto se convierte en que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Entonces, hoy tenemos eruditos, ¿sí?, y sabios a sus propios ojos que afirman que ciertas palabras tienen un determinado significado porque han estado siendo traducidas con esa intención. No porque tienen ese significado o lo tuvieran originalmente. De esta manera han impuesto por la fuerza de la repetición sus ideas y las han transformado en fuentes confiables. Las han etiquetado por sí mismos. Pero el uso no es siempre una forma confiable para poder determinar una traducción, y la inversa tampoco lo es necesariamente. Veremos que en otros casos sí se apoyan y sostienen la importancia del uso original, cuando les conviene, claro, es así, ¿no es cierto? Lo cual también no necesariamente es válido si el cambio de uso de palabras ha seguido el proceso natural de ser modificado por el uso popular. Sabemos perfectamente que los idiomas cambian, ¿no es cierto?, con
con el paso del tiempo y que ciertas palabras que en un momento significaban una cosa dejan de tener uso, no se usan más o cambian inclusive el significado. Los idiomas se modifican, de manera que no podemos decir que porque hoy usamos una palabra en un cierto sentido, eternamente se utilizó exactamente de la misma manera. Entonces, después de toda esta digresión, vamos a comprender que la diferencia idiomática influye muchísimo a la hora de la interpretación de las cosas. Es básico. Y como vimos, la intención era acercarse lo más posible a la Biblia King James, por lo que inevitablemente se levantarán doctrinas erradas, según la interpretación de una forma estructural gramatical que corresponde al propio idioma y no a los originales. El engaño de la tradición. Él le respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes. Y en vano me rinden culto, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Varios pasuquín en Matías capítulo 15. Si los líderes religiosos de la época de Mashiach podían invalidar la palabra de Elohim por el bien de la tradición, y Yahshua está diciendo esto, sí, ya levantó la cuestión y estaba sucediendo, ¿no es posible que lo mismo suceda hoy? ¿Es aún posible que esto haya estado sucediendo por siglos y siglos? ¿Es la congregación de algún modo inmune al fariseísmo, al legalismo de los hombres que han vivido levantando tradiciones humanas? Y no crean que estos términos se aplican únicamente a lo que los cristianos llaman judaizantes, ¿sí? Mientras arrojan polvo sobre la obra del Padre, evidentemente, porque ellos también tienen sus mismas tradiciones humanas. Las tradiciones perduran por generaciones, son muy veneradas, mucho más que las escrituras generalmente, y son extremadamente difíciles de cambiar. No hay forma de error más difícil de enfrentar y corregir que las tradiciones. Cuando Shaul y Esteban declararon a sus compatriotas israelitas que la misericordia de Elohim se extendía a los gentiles, fueron apedreados. Yahshua tuvo innumerables discusiones con los fariseos porque él confrontaba las tradiciones, ¿sí? De ellos, que ellos anteponían a la Torá. ¿Entenderán estas sutilezas del discurso de Yahshua los que insisten en tirar a la basura lo que él aseguró que no venía a abolir? Quisiera que se entienda porque Yahshua la estuvo defendiendo. Solo si algún día se deciden a escuchar, o mejor, escuchar, pero escuchar al Ruach, ¿no es cierto? Leer las escrituras. ¿Tendremos alguna tradición por la que Mashiach nos pueda reprender? ¿Será que todavía tenemos? Si no negamos a reconocer las incoherencias de nuestras creencias, ¿cómo vamos a saber si estamos sumergidos en tradiciones o si estamos en la palabra? No podemos llamar al Padre de incoherente. Los hombres son incoherentes. Nosotros hasta podemos ser incoherentes también. Pero el Padre no lo es. De manera que si tenemos alguna incoherencia, y si alguno que viene de afuera, un ateo, viene y dice, la Biblia se contradice, nosotros tenemos que decir, caramba, ¿qué fue lo que han estado escuchando que les ha hecho razonar que se contradice? La verdad es esa. En esta serie vamos a examinar la tradición agustiniana de la pena eterna, que es de ahí donde sale, derivada principalmente de la teología de San Agustín, ¿sí? De quien se dice que es el padre de la Iglesia occidental. Esta tradición supone que la gran mayoría de la raza humana nunca será salva. Esto se basa en pasajes tales como angosta es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y pocos son los que encuentran, dice Matías 7. Sin embargo, ¿es esto lo que Yahshua quiso decir con estas palabras? Esta serie va a presentar abundante evidencia escrituraria de por qué esto no podría ser lo que Mashiach y los apóstoles enseñaron. La mayoría de los creyentes no han examinado cuidadosamente las graves implicancias de esta tradición, las implicaciones que todo esto tiene. En esencia, se enseña que un Elohim todopoderoso y amoroso ha creado un mundo sabiendo que la mayoría de su creación pasará la eternidad en sufrimiento. ¿Esto no es una incoherencia? Los ateos tienen razón. Así de simple. No les discutan, díganles, tienen razón. La tradición de que un Elohim omnisciente, todo amor, todopoderoso, creara un mundo donde se destina la mayoría de sus criaturas humanas a sufrir por toda la eternidad es totalmente incomprensible. ¿Cuándo el mundo puede haber conocido un terror mayor?
Todo lo que estamos pasando a nuestro alrededor, todo lo que nos asusta y nos espanta en estos días, no es nada al lado de la idea de un tormento eterno, como el que pintan y describen con mucho placer muchas personas. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Qué está diciendo este pasaje? Nos está advirtiendo sobre un temor hacia Elohim enseñado por los mandamientos de los hombres. ¿Podría ser la enseñanza de San Agustín acerca del infierno uno de estos mandamientos? Ciertamente aleja mucho de Elohim nuestros corazones. Honestamente, podemos decir que nuestro afecto hacia Elohim no ha sido influenciado por esta horrible doctrina. Sinceramente, uno se para en seco cuando, caramba, viene todo amor, todo lindo, ámense los unos a los otros, perdónense todas las veces, pero yo no voy a perdonar a nadie por toda la eternidad. ¿Será? Esto ha obstaculizado, ¿sí?, el amor de muchas personas hacia Elohim, el pensamiento de que Él pudiera castigarnos a nosotros o a nuestros seres queridos para siempre en el infierno. Esta tradición afecta gravemente nuestra comprensión de Elohim, incluyendo nuestra perspectiva de la vida y cómo nos relacionamos con la gente. No reflejamos, al menos en cierto grado, el carácter del Elohim que adoramos. Si pensamos seriamente en las implicaciones de esta enseñanza, nos llevarán a algunas conclusiones innegables, como ya estamos hablando en todos estos estudios, ¿no es cierto? Vamos a empezar a razonar de manera tal que nuestras conclusiones sean evidentemente las correctas y no las que los eruditos han establecido por consenso. Confrontando nuestra tradición. Una tradición comienza cuando la interpretación de alguien, en este caso la de Agustín, es aceptada por los demás y se pasa de generación en generación. ¿No deberíamos evaluar críticamente nuestras tradiciones? Examínenlo todo, retengan lo bueno, dice Shaul, ¿no es cierto? Y el Adón dice, ¿por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? ¿Por qué no hacen las cosas por ustedes mismos? Yo les di un cerebro a cada uno. No es así como nos dicen las cosas. Vamos a estar buscando las cosas. Nosotros, es nuestro deber y es nuestro derecho también. Mashiach nos advierte con fuerza acerca de nuestras tradiciones. Él le respondió diciendo, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Elohim por causa de su tradición? ¿Sí? Así han invalidado la palabra de Elohim por causa de la tradición de ustedes, como leímos, ¿no es cierto? En vano me rinden culto enseñando como doctrina mandamientos de hombre. ¿Qué cosa? ¿No es cierto? Todas estas cosas se las dijo a unos, pero siguen siendo practicadas aún hoy. Y no crean que estamos tan lejos de todas esas mentiras, de todas esas cosas, solo porque no tenemos imágenes de yeso en casa. Que esa no es la solución de todas las cosas. Estoy segura de que todos ustedes han luchado con el infierno como yo. ¿Sí? Y como muchas personas, tal vez han deseado que de alguna manera la tradición esté equivocada. Así que si es así, continúen viendo esta serie. Pero antes de empezar, vamos a considerar un punto más importante. Como ya dijimos, las escrituras han sido traducidas de lenguas y culturas a través antiguas, ¿no es cierto?, por hombres que llevan sus propias ideas en sus traducciones. Ninguno de nosotros puede desprenderse de nuestro bagaje, o sea, de lo que somos, por así decir. No pueden dejar de leer los manuscritos antiguos a través del lente de su teología personal, porque si no, no hay comprensión. Para que yo pueda realizar una comprensión del texto, tengo que haber tenido ciertas lecturas. Si me encuentro con ciertos párrafos, no digo palabras, porque en las palabras me tengo que ir a un diccionario, pero ciertos párrafos de difícil comprensión es porque me está faltando material de acceso para que yo pueda entender algo. Entonces, es inevitable que las personas estén adaptando las cosas a su comprensión. Si a la persona le faltan ciertos niveles de conocimiento de algún tipo de alguna cosa para poder interpretar correctamente, probablemente lo interprete de una manera errada. Son humanos. Dado que la mayoría de nuestros traductores han sostenido la doctrina del tormento eterno, inconscientemente han filtrado con ese pensamiento todo lo que tradujeron. O sea, ya van de entrada pensando, mira cómo encaja, y listo, ¿no es cierto? Ya lo están haciendo encajar.
Ya uno va con una premeditación y eso no es que ellos solos lo que lo hacen, nosotros también hacemos todas esas cosas. Vemos lo que queremos ver. Es por eso que debemos estar constantemente en guardia, como los de Berea, ¿sí? Comparando las Biblias traducidas con las escrituras basadas sobre los originales en griego y en hebreo. Esta ignorancia no es nueva. Ustedes están equivocados porque no conocen las escrituras ni el poder de Yahweh. Dijo Yeshua en Matías en el capítulo 22. A menos que Elohim nos dé oídos para oír, las escrituras seguirán siendo un misterio. El oído que oye, el ojo que ve, Yahweh los hizo ambos, dice Mishlei, Proverbios 20. Y otra parte cayó en buena tierra, y cuando creció produjo fruto a 100 por 1. Al hablar de estas cosas exclamó, el que tiene oídos para oír, que oiga. Porque a menos que Él abra nuestras mentes y nuestros corazones, vamos a trabajar en vano. Nuestra suficiencia proviene de Elohim. Él mismo nos capacitó como servidores de la nueva alianza, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Para ayudarlos a separar bien la palabra de verdad, les presento los siguientes principios de interpretación para que los consideren. Oren por entendimiento. Confíen en que las escrituras interpretan a las escrituras y no que el hombre las interpreta. De esta manera no queda ni un único pasuk fuera contradiciendo, no hay que barrer nada debajo de la alfombra. La escritura se explica a sí misma. Basen sus creencias en el total del bosque de las escrituras y no en unos pocos árboles o en unas escasas hojas. Dejen de lado lo que su ruaj les revela que no es correcto o aceptable hasta que el Adón resuelva el problema en su corazón. Guarden las cosas en cajitas, como les digo siempre, hasta que Él les muestre si tienen que tirarlas o guardarlas, o si hay que limpiar algo. A lo mejor muchas veces guardamos cosas que tienen partes y no nos damos cuenta de cuáles son las incorrectas. Y Él no quiere que cortemos antes de tiempo, porque podemos separar, tirar el trigo junto con la cizaña, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que guardar y esperar para que Él nos muestre. Recuerden que la cultura de la raza en cuanto a tiempo y espacio en la que los autores vivían cuando escribieron, ¿sí? Siempre se refleja en los escritos. También ese contexto que tenían, ese entorno, también se refleja en su forma de expresión, sus expresiones mismas, ni hablar, su estructura, la composición gramatical y la forma de las palabras y de los pensamientos. Por ejemplo, la costumbre oriental antigua era usar el lenguaje de la forma más vívida posible, bien exagerado, por así decir. Por eso utiliza muchas hipérboles y exageraciones. Pero era normal en el lenguaje de ellos. No es que sea una exageración normal, era la forma de hablar. Por último, para subsanar nuestra ignorancia respecto de las palabras, usos y traducciones, es necesario que nos esforcemos. Por insistir en ser cómodos y apáticos, no solo hemos permitido que unos pocos tengan el control de nuestras traducciones bíblicas, hemos trasladado esto a todos los órdenes de la vida, ya lo sabemos. Si no modificamos nuestra conducta, simplemente estaremos mostrando que no aprendemos de nuestros errores y que preferimos nuestra comodidad a perseguir la verdad. Sigamos el ejemplo de los bereanos una vez más y escudriñemos las escrituras. Para esto les dejo, y a muchos de ustedes ya se lo he pasado, algunos ya los tienen, todos los links del programa eWord, su versión MyWord, que es para celulares, y tienen un montón de Biblias, comentarios, diccionarios, libros, mapas, todo en inglés, en hebreo, en griego, en castellano, ¿sí? Que las pueden descargar. Voy a dejar este link también en el video, de manera que puedan acostumbrarse y disciplinarse a sí mismos a buscar la verdad que ha sido ocultada. Le dijo otra parábola. El reino del cielo es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Esto está en Matías 13. Entonces, con un espíritu humilde y con actitud de oración, vamos a mirar fijamente a la revelación escrita de Elohim, buscando comprender su carácter y el propósito de sus juicios, y no lo que a mí se me ocurre en mi cabeza. Vamos a comenzar por el examen crítico de los puntos clave, ¿no es cierto?, los pilares justamente en los cuales se basan las creencias en el castigo eterno. Bueno, Shalom Carla y Blanca.
Ahora sí, habiendo terminado, vamos a dar por encerrada la charla y en breve nos encontramos para verla, para charlar un poco acerca de todas estas cosas. Abba los bendiga a todos. Shalom, hermanos.